Y ahora pasemos ya a la última parte del tema, que sería el Ministerio Fiscal. En el Ministerio Fiscal, composición y funciones, se nos pide aquí, y yo voy también a hacer un pequeño resumen del Ministerio Fiscal. Bueno, es muy sencillo. 124 de la Constitución española. Es importante ver que todo lo que estamos estudiando tiene su origen en uno de los artículos de la Constitución y que luego se desarrolla. En este caso se desarrolla este 124 por la Ley 50.1981. Y fijémonos que no digo ley orgánica, ¿eh? Ley orgánica del Poder Judicial, pero la ley que desarrolla el Ministerio Fiscal es una ley ordinaria. Como digo, Ley 5081, que es el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Pero repito, es una ley ordinaria. Y aquí lo que nos viene a decir un poco es, digamos, el Ministerio Fiscal, ¿no? Sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de parte, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Este párrafo es importante. Principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Órganos propios con sujeción a los principios de unidad de actuación e independencia jerárquica. Y en todo caso a los de legalidad e imparcialidad. ¿Vale? Una de las cosas que sorprende, y de hecho alguna sorpresa me he llevado con alguien que no sabía esto, recordad que el Ministerio Fiscal pertenece al Poder Judicial, ¿eh? Ejerce sus funciones, digamos, por medio de órganos propios. Pertenece al Poder Judicial con autonomía funcional, establece la ley, pero no pertenece al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de jueces y magistrados. El Poder Judicial, digamos que sería el tercer poder del Estado, ahí sí también pertenece el Ministerio Fiscal, pero con autonomía funcional. ¿Vale? Bueno, esto ya, aquí, bueno, lo pone aquí abajo, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Lo he subrayado, pues esto se preguntó en una ocasión y, bueno, un poco menos que la gente se llevaba las manos a la cabeza. Pero ¿cómo va a pertenecer al Poder Judicial el Ministerio Fiscal? Pues sí, lo dice la ley, lo dice la ley. ¿Eh? Bueno, como vemos es un poco repetir lo que vengo diciendo, ¿no? Órgano de relevancia constitucional, importante. ¿Eh? Poder Judicial con autonomía funcional, ¿eh? Órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia. ¿Vale? Organización del Ministerio Fiscal, ya hemos visto los principios: unidad de actuación, dependencia jerárquica. Muy bien, aquí la unidad de actuación es que el Ministerio Fiscal es uno solo, ¿eh? A diferencia de los jueces, que cada uno de ellos ostentan, cada persona, cada juez, cada jueza, ostenta la potestad jurisdiccional individualmente. El Ministerio Fiscal es uno. De tal forma, para que entendamos esto, si se practica la prueba ante un juez y este juez se pone malo y no puede dictar sentencia, hay que repetir toda la práctica de la prueba. Mientras que el Ministerio Fiscal puede ser sustituido. A esta sesión del juicio va el fiscal don José. A la sesión de mañana viene la fiscal doña María. ¿No? No habría ningún problema. Esto es lo que significa la unidad de actuación. Y la dependencia jerárquica básicamente es que es una pirámide, en cuya cúspide tenemos al fiscal general del Estado. Digamos, los fiscales reciben órdenes del fiscal general del Estado y están obligados a cumplirla. Hay alguna cuestión en el artículo 27, pero básicamente es una estructura piramidal en cuyo vértice, en cuya cúspide se encuentra el fiscal general del Estado, que puede impartir órdenes a los integrantes del Ministerio Fiscal. Sería un poco esto de la unidad de actuación, los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. ¿Eh?
Lógicamente tendríamos que leerlo, el fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y en el ejercicio de sus funciones deberá abstenerse a las mismas, deberá atenerse, deberá cumplir las mismas en sus dictámenes, pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia. Dicho esto, el 27 establece que el fiscal que recibiera una orden o instrucción que considere contraria a la ley o que por cualquier motivo estime improcedente, lo hará saber así mediante informe razonado al jefe, pero tendrá que cumplir la orden del jefe. Si el superior se ratificase en sus instrucciones, lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de responsabilidades que pudieran derivarse del cumplimiento, o bien encomendará a otro fiscal el despacho del asunto. Es decir, la orden hay que cumplirla, si usted no quiere cumplirla, pues le relevo de esa función y nombro a este otro que sí que la va a cumplir. ¿Vale? Esto es lo que significa la dependencia jerárquica. ¿eh? Cúspide, además, si nos damos cuenta, incluso, ahora ya menos, pero incluso la nomenclatura del Ministerio Fiscal es un poco cuasi militar, ¿no? Fiscal jefe, teniente fiscal, etcétera, ¿no? Sería un poco la idea. Y ahora mismo estamos viendo pues, lo que sucede con el fiscal general del Estado y demás, ¿no? Ordena determinadas actuaciones. Órganos del Ministerio Fiscal, pues muy sencillo. No sé si he dicho por ahí arriba o lo diré un poco más abajo las categorías del Ministerio Fiscal, pero bueno, es muy sencillo, no tiene dificultad. Aquí tendríamos el Fiscal General del Estado, Consejo Fiscal, Junta de Fiscales de Sala, Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, la Fiscalía del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional y las Fiscalías Especiales. También la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que tiene su propia ley orgánica, la Fiscalía Jurídico-Militar y las Fiscalías de las Comunidades Autónomas. Estos serían los órganos del Ministerio Fiscal. Ya una vez en las comunidades autónomas, las fiscalías provinciales y las fiscalías de área. Y se ha introducido recientemente la unidad de supervisión y control de protección de datos. ¿eh? Aquí os cuento yo ya lo de la pirámide, ¿vale? Y la carrera fiscal que viene ahora, básicamente, básicamente, como comentábamos también el otro día, la carrera fiscal se equipara a la carrera judicial, de tal forma que tenemos juez, abogado fiscal, tenemos magistrado, fiscal, tenemos magistrado del Tribunal Supremo, fiscal de sala del Tribunal Supremo. ¿eh? Exactamente equiparados, ¿vale? No puede haber diferencia alguna. De hecho, como hemos dicho también, una persona se presenta a las pruebas selectivas para el ingreso en la carrera judicial y es carrera judicial y fiscal. Una vez que aprueba, elige, yo quiero ser fiscal, yo quiero ser juez. ¿eh? Bien, entonces, primera categoría, segunda categoría y tercera categoría. Primera categoría, fiscal de sala del Tribunal Supremo. Segunda categoría, fiscal. Tercera categoría, pues ya no lo tenemos aquí porque son los abogados fiscales, todos los demás. ¿Quiénes tienen primera categoría? Pues básicamente, si nos damos cuenta, todos los que son los jefes. Teniente fiscal del Tribunal Supremo, con 3 años de antigüedad, lo mismo que se exigía para ser presidente de sala del Tribunal Supremo. Fiscal jefe inspector, fiscal jefe de la Secretaría Técnica, unidad de apoyo, Audiencia Nacional, fiscal del Tribunal de Cuentas, etcétera. Y los demás puestos, que ahora veremos los fiscales especialistas, los demás puestos que se establezcan. Pero básicamente todos los jefes, todos los que son jefes son de primera categoría, además de los fiscales de sala y el teniente fiscal, lógicamente, del Tribunal Supremo. ¿eh? Pues los fiscales superiores de las comunidades autónomas, como antes decía, tienen categoría equiparada eh, a la fiscal de sala del Tribunal Supremo. Es decir, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma tiene categoría equiparada a magistrado del Tribunal Supremo mientras ocupe su cargo. El fiscal superior de la comunidad autónoma, categoría equiparada a fiscal de sala. Son los únicos en la comunidad autónoma, no hay más. ¿eh? Y la segunda categoría, que serían ya los fiscales. La carrera judicial, magistrados. Pues las fiscalías, o aquellos que ocupen plaza en las fiscalías ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional, ante la Audiencia Nacional, fiscalías especiales en las que no tengan, que ocupen plaza, no el jefe. Unidad fiscal, unidad de apoyo, etcétera, ¿no? El teniente fiscal, por ejemplo, de la Audiencia Provincial de Alicante, de Badajoz o de La Coruña,
tiene segunda categoría, al igual que el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Badajoz o Extremadura o La Coruña. Están siempre equiparados, ¿no? No tiene mucho más. Y ahora vamos a estudiar un poco cómo se nombra en el fiscal general del Estado. Bueno, pues será nombrado por el rey a propuesta del gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años. Si nos damos cuenta, no dice aquí que tenga que ser fiscal de carrera. Puede no serlo, porque aquí no nos dice que tenga que ser fiscal de carrera. Nos dice que tiene que ser jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional, ¿no? Coincide que en el momento actual el fiscal es fiscal de carrera, pero en otros momentos la jefatura del Ministerio Fiscal General del Estado, pues no era un fiscal de carrera, ¿no? Y aquí, bueno, esto se ha introducido y no quedaba claro, por eso lo he puesto tal y como dice la ley. No podría ser propuesto para el cargo de fiscal general del Estado quien en los 5 años anteriores haya sido nombrado titular de un ministerio, o sea, ministro de una Secretaría de Estado, de una consejería, de un gobierno autonómico, etcétera, ¿no? Es decir, no puede ser aquel que haya ocupado, aquel o aquella que haya ocupado un puesto político en los 5 años anteriores, ¿no? Alcalde, presidencia de una corporación local, alcalde, ¿eh? Diputado, senador, miembro del Parlamento Europeo, etcétera, ¿no? No puede ser político. Esto lo acaban de introducir en el año 2024. ¿eh? Comparecencia de la persona elegida ante la Cámara correspondiente, pues para comentar lo que pretende hacer, ¿no? Una vez nombrado, el fiscal general del Estado prestará ante el rey juramento promesa y tomará posesión de su cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo. Bien, a efectos de un tipo test, ¿no? Duración del mandato 4 años y únicamente podrá ser cesado pues, a petición propia por incurrir alguna de las compatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley, en el caso de incapacidad o enfermedad, por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones y cuando cese el gobierno que lo hubiere propuesto, ¿no? No podrá ser renovado, excepto en los supuestos en que se hubiere ocupado el cargo menos de 2 años, por un periodo inferior a 2 años. La duración es 4 años y, digamos, no podrá ser nombrado para un nuevo mandato, excepto cuando hubiera estado menos de 2 años en el cargo, ¿no? ¿Vale? Sería un poco la idea, ¿eh? Serán aplicables al fiscal general del Estado bueno, las incompatibilidades previstas para la carrera judicial, claramente, ¿no? Para los demás miembros del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las facultades que establece la ley, ¿eh? Por ahí dice también la carrera judicial. Funciones: dirige la Fiscalía General del Estado, en donde se integra la Inspección Fiscal, la Secretaría Técnica, la Unidad de Apoyo y los fiscales de sala que determinen la plantilla, ¿no? Bueno, como decíamos antes, el fiscal general del Estado puede, digamos, impartir instrucciones al resto de los fiscales que se concretan en circulares, instrucciones y consultas. Sería la idea, ¿no? Se decía una organización piramidal. Y ahora, si queréis, comentamos mínimamente pues, los diferentes órganos del Ministerio Fiscal. ¿Quiénes los componen? Sería lo que deberíamos conocer. El Consejo Fiscal se constituirá bajo la presidencia del Fiscal General del Estado, por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Fiscal Jefe Inspector y 9 fiscales de cualquiera de las 3 categorías. Todos los miembros del Consejo Fiscal, excepto el Fiscal General del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal Inspector, que lo son por ocupar ese cargo, serán elegidos por un periodo de 4 años por los miembros del Ministerio Fiscal en servicio activo, constituidos en un único colegio electoral, ¿no? ¿Vale? No podrán ser elegidos pues vocales, aquellos que presten servicios en la inspección fiscal, la unidad de apoyo, la seguridad técnica, etcétera. Bueno, funciones del Consejo Fiscal es un órgano básicamente consultivo, elaborar criterios generales, asesorar al fiscal general del Estado. Bueno, los leemos, no tiene mucho más. Órgano consultivo sin ningún o casi sin ningún poder de decisión, simplemente pues realiza aquellas funciones de asesoramiento y, bueno, pues, las previstas en la ley, pero repito, de forma consultiva.
Entonces, el Consejo Fiscal, la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, que está constituida por todos los fiscales de sala. Yo le he añadido el fiscal del Tribunal Supremo para que nos demos cuenta de que estos fiscales solo existen en el Tribunal Supremo. Bueno, pues asiste también al fiscal general del Estado en materia doctrinal y técnica en orden a la formación de criterios que han de, digamos, de servir de base pues, a los informes de la Fiscalía, ¿no? La inspección fiscal, lógicamente, ejercida por un fiscal jefe inspector, primera categoría. Bueno, básicamente sabemos de lo que se trata. Inspección fiscal, realizar las inspecciones correspondientes respecto del resto de fiscales, ¿no? A la Secretaría Técnica, que estará dirigida también por un fiscal jefe, primera categoría, básicamente, que colaboraba con la planificación, la formación de los miembros del Ministerio Fiscal, etc. La unidad de apoyo, también dirigida por un fiscal jefe, con funciones de representación institucional y relaciones con los poderes públicos, comunicación con los medios. Bueno, esto ya tiene menor importancia, ¿no? Y ahora vamos, si queréis, a los especialistas. Los especialistas que serían, básicamente, estos especialistas, que son varios, como ahora vamos a ver, su función es, digamos, coordinar, dirigir desde una fiscalía especializada, pues en las ramas a que se refiere. Por ejemplo, el fiscal contra la violencia sobre la mujer. Son fiscales los que las dirigen, los fiscales que las dirigen son de primera categoría. En la Fiscalía General del Estado existirá un fiscal contra la violencia sobre la mujer con categoría de fiscal de sala, primera categoría por tanto, que ejercerá las siguientes funciones. Básicamente, si las leemos, lo que nos viene a decir es, para todos los especialistas son coordinar la actuación de esa fiscalía concreta. Luego, pues en los TSJ, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, en las audiencias provinciales, existirá un fiscal encargado de violencia sobre la mujer o un fiscal encargado de la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente y tal. Es decir, en Madrid y pertenecientes a la Fiscalía General del Estado estará este fiscal especialista de primera categoría cuya función básicamente es supervisar, lo dice muy bien la letra C, supervisar que en los delitos de que se trate, pues se realizan las funciones debidamente por el resto de fiscales. Recordad que todos estos fiscales son especialistas y de primera categoría. Fiscal contra los delitos de odio, estamos en lo mismo, está en rojo porque ha sido creada recientemente. Bueno, las funciones son siempre las mismas. Fiscal en materia de derechos humanos y memoria democrática, también ha sido creado recientemente, primera categoría. Su función es la de supervisar y coordinar la acción del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos y actuaciones a que se refiere, bueno, pues el derechos humanos y memoria democrática, delitos de odio y discriminación, etcétera, ¿no? Y tendríamos ya los fiscales especialistas en menores, también fiscal de primera categoría, fiscal de reforma y protección de menores. Entonces hay un fiscal de primera categoría, pues encargado de supervisar la actuación en esta materia. Sería un poco la idea. Y la unidad de supervisión y control y protección de datos. Bueno, pues lo mismo, la misma historia. Aquí no dice que sea de primera categoría. Aquí no nos lo dice. Por tanto, yo sé, pero no quiero comentarlo. Si no lo dice la ley, no lo comentamos. La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, es decir, cada comunidad autónoma tenemos un fiscal superior, como acabamos de decir, ¿no? Este fiscal superior, con categoría de fiscal de sala, lógicamente cuando se reúne con los otros 17 comunidades autónomas, pues la Junta de Fiscales de las Comunidades Autónomas. Su función es asegurar la unidad y coordinación y actuación y funcionamiento de las fiscalías en todo el territorio del Estado. Y ya si queréis pasamos un poco a la organización territorial del Ministerio Fiscal, que serían básicamente, después de lo que acabamos de decir, las fiscalías estatales. Las fiscalías estatales serían las fiscalías del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Togada, que es la militar,
y las fiscalías especiales que acabamos de comentar. Serían, digamos, Fiscal General del Estado, órganos de apoyo, Fiscalía ante el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Fiscalía Militar y las fiscalías especiales que acabamos de mencionar, ¿no? Siempre, digamos, a su cargo o como jefe hay un fiscal de sala. Bueno, no tiene mucho más. La Fiscalía del Tribunal Supremo, pues, bajo la jefatura del Fiscal General del Estado, se integra además un teniente fiscal, los fiscales de sala y los fiscales del Tribunal Supremo que se determinan en la plantilla, al igual que la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y ya pasamos, si queréis, a las fiscalías territoriales, que serían las fiscalías de las comunidades autónomas. Bueno, esto es muy sencillo, si lo voy a comentar así un poco resumido. Entonces, en las comunidades autónomas, seguimos con la dependencia jerárquica, pues en el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma, como acabamos de decir, pues hay un fiscal, digamos, un superior de la comunidad autónoma con categoría de fiscal de sala, que es el jefe. A su vez, pues ya todos los demás fiscales de la comunidad autónoma tienen segunda categoría, segunda y tercera. Segunda y tercera, es decir, fiscales y abogados fiscales. ¿eh? Entonces, aquí básicamente lo que tendríamos que ver es lo siguiente. En el Tribunal Superior de Justicia tenemos al fiscal superior, el teniente fiscal y los fiscales que se determinen en cada una de las áreas. Luego vamos a las provincias. En las provincias, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay tres. Tendríamos la Fiscalía de Alicante, la Fiscalía de Valencia y la Fiscalía de Castellón. El resto de comunidades autónomas, pues las provincias que tenga. Y a su frente tendríamos un fiscal jefe de Alicante, fiscal jefe de Cáceres, fiscal jefe de La Coruña o de Bilbao. Muy bien. Bajo, siempre es una segunda categoría. Tiene una segunda categoría. No hay, el único de primera es el de el fiscal superior. Bajo la dependencia del fiscal jefe tendríamos un teniente fiscal. Teniente fiscal que también es el coordinador de la fiscalía. Y luego, digamos, dentro de las fiscalías de las audiencias provinciales tendríamos lo que se denominan los fiscales decanos. Los fiscales decanos son los que se encargan de determinadas parcelas. Por ejemplo, el encargado de violencia sobre la mujer, el fiscal anticorrupción, el fiscal delitos contra el territorio y el medio ambiente, el fiscal contra los delitos de odio, el fiscal de los delitos contra la salud pública, el fiscal contra los delitos de robo con violencia e intimidación, ¿no? Entonces, un poco para que nos hagamos una idea, fiscal jefe, el teniente fiscal, los fiscales decanos, y los tenemos un poco, simplemente los estoy resumiendo mucho, bajo la dirección de un fiscal decano, o para que veamos la estructura. Entonces, este fiscal decano, que es el jefe, a su vez tiene en esa sección especializada de delitos contra el territorio y el medio ambiente, pues una serie de fiscales que son los que se encargan de ejercer, digamos, la acusación en este tipo de delitos. Como acabamos de decir, de acuerdo con las instrucciones que reciba de la Fiscalía Especializada correspondiente. Entonces, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Alicante, teniente fiscal, fiscal decano, los fiscales decanos de cada una de las secciones, y luego tendríamos los fiscales de área, las fiscalías de área. También es una segunda categoría, que son básicamente, ejercen sus funciones en un ámbito territorial inferior a la provincia, lo que antes se llamaba los destacamentos de fiscalía, por eso digo que tiene una connotación cuasi militar, ¿no? Y ahora se denominan fiscales de área. Es una persona que tiene segunda categoría del Ministerio Fiscal, por tanto, fiscal, y dice cuando, bueno, pues un ámbito territorial inferior a una provincia. Y dice por aquí por algún sitio, dice, cuando exista una sección desplazada de la audiencia provincial. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en Elche, hay secciones desplazadas de la audiencia provincial. En el resto de comunidades autónomas, seguro que también. Por tanto, en aquella ciudad, o aquel pueblo, pero básicamente son ciudades grandes, donde exista una sección de la audiencia provincial, habrá también una fiscalía de área, que acaba el organigrama. Entonces, en las provincias, fiscal jefe, teniente fiscal, fiscal decano, o las secciones especializadas y ya las fiscalías de área.
Esta sería un poco la organización territorial del Ministerio Fiscal, ¿eh? El resto lo leemos porque no tiene más enjundia. No obstante, el próximo día, si queréis, lo comentamos y con detenimiento. Y ahora nos quedaría ver la Fiscalía Europea, ¿eh? La Fiscalía Europea que se crea como consecuencia, bueno, de un reglamento de la Unión Europea, y aquí básicamente lo que se viene a decir es que esta Fiscalía Europea tiene, digamos, competencias en aquellos tipos delictivos, en aquellas infracciones que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea, ¿eh? Delitos que perjudiquen, pues eso, los intereses financieros, tal y como se transponen las directivas, etcétera. Bueno, pues aquí verdaderamente lo que nos habla es de digamos, la corrupción a nivel europeo. Se persigue por esta fiscalía aquellos delitos que tienen que ver con los fondos europeos que no se les da el fin para los que han ido creados, ¿no? Esta sería un poco la Fiscalía Europea. Competencia territorial y personal. Bueno, pues lógicamente dice la Fiscalía Europea tendrá competencia respecto a los delitos cometidos en su ámbito de actuación, total o parcialmente en el territorio de uno de varios Estados miembros, por un nacional del Estado miembro, siempre que el Estado miembro sea competente respecto a este tipo de delito, o fuera de los territorios cuando se cometa por una persona sujeta al Estatuto de los Funcionarios o régimen aplicable competente, ¿eh? Órganos jurisdiccionales competentes en España, que es un poco lo que nos interesa, y esto salió en una de las preguntas de hace dos convocatorias, la última no, la anterior, que yo además había puesto ya el epígrafe este, porque si nos damos cuenta no se pide, pero bueno, como se crea la Fiscalía Europea, yo puse el epígrafe, y efectivamente los juzgados centrales de instrucción son los competentes como jueces de garantías, y claro, la gente en esto se queda un poco el juez de garantías, porque como instruye el Ministerio Fiscal, tiene que haber un juez de garantías. Cuando estudiemos la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor lo vemos, muy fácil, ¿eh? ¿Quién instruye una causa penal, un expediente contra una persona menor de edad? El fiscal de menores. Pero ¿quién autoriza cuando el fiscal de menores solicita alguna diligencia que conculca derechos fundamentales? El juez de menores. Aquí sucede lo mismo. ¿Quién instruye este tipo de delitos? El fiscal, digamos, europeo. Pero si hay que realizar una entrada y registro en un domicilio, una intervención telefónica, ¿quién la acuerda? El juez central de instrucción, porque es el que corresponda por turno, porque es el juez de garantía, ¿no? Adopción de medidas cautelares personales, autorización de actos que supongan limitación de derechos fundamentales, cuya adopción esté reservada a la autoridad judicial, básicamente. Entonces, juzgados centrales de instrucción como jueces de garantías, y la Audiencia Nacional será el órgano competente para conocer y fallar en los procedimientos con respecto a la competencia de la Fiscalía, y en el caso de aforados serán el Tribunal Supremo o el TSJ según proceda, ¿eh? Y también la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, conocerá de los recursos que se produzcan contra las resoluciones de los jueces centrales de instrucción, actuando como jueces de garantía. Este epígrafe es el que debemos de conocer con mayor, digamos, profundidad, ¿eh? Ya digo, esto ya se preguntó. Organización de la Fiscalía, bueno, esto una lectura. Y actuación de la Fiscalía y gestión de la información, también una lectura, ¿vale? No nos interesa demasiado, excepto una cosa que voy a decir ahora, que es este punto octavo. Competencia del Fiscal General del Estado para resolver las discrepancias entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales. Esto no se puede preguntar. ¿Quién tendría la competencia en el supuesto de que se produzca alguna discrepancia entre la Fiscalía Europea y, bueno, pues las autoridades nacionales? Pues sería resuelta por por el Fiscal General del Estado, ¿no? Que es una pregunta que yo creo que se va a poner más tarde, vamos, sea más pronto que tarde. Y ya el epígrafe este 5.4, actuación del Ministerio Fiscal, principio de legalidad, principio de imparcialidad, pues esto ya tiene menos enjundia, ¿no?
Lógicamente, el Ministerio Fiscal actuará de acuerdo con la ley, y de forma imparcial. Esto ya, como digo, una simple ley. No tiene mucho más. Funciones del Ministerio Fiscal. Aquí tenemos un cuadrito al final de todo que yo creo que es lo que debemos conocer. La actuación del Ministerio Fiscal básicamente se produce, lo vamos a ir estudiando en cada uno de los órdenes jurisdiccionales cuando entremos en procesal. Todo el mundo puede entender que la función del Ministerio Fiscal principalmente se produce en el proceso penal, sin perjuicio de informar en el resto de órdenes jurisdiccionales, como en el proceso civil, por ejemplo, en un caso de falta de jurisdicción, o en el contencioso administrativo, en el social también. Entonces, informes y actuaciones en el orden civil, como por ejemplo en materia de personas menores, personas con la capacidad modificada judicialmente y ausentes, en el orden civil, pero básicamente la instrucción de penal, la instrucción en penal. Y en el ámbito de menores, recordad que el Ministerio Fiscal tiene dos funciones, que serían la reforma de menores y la protección de menores. La reforma, cuando el menor comete alguno de los tipos delictivos previstos en el Código Penal, instruye los procedimientos para exigir responsabilidad penal a personas de entre 14 y 18 años. Y protección de menores, cuando, lógicamente, menores desamparados de menos de 14 años, pues necesitan protección. Tanto cuenta, en su caso, la entidad pública, dándose la paradoja de que puede dar lugar que uno de los fiscales actúe en reforma de menores y frente al mismo menor o en relación con el mismo menor, otro fiscal actúe en protección de menores. Pudiera darse el supuesto, ¿no? ¿Vale? Pues esto sería un poco el Ministerio Fiscal. Creo que he intentado resumirlo porque tampoco no sé, son los epígrafes de uno de los temas y tampoco quiero un poco explayarme demasiado. Pero yo creo que con esto sería suficiente si lo sabemos bien.